Y es que, pues, menos de un mes queda para Securmática. Si es que cuando te descuidas, pues está a la vuelta de la esquina y ya está en calendario. Sé que vosotros lo tenéis en calendario, pero nosotros os lo vamos a recordar. Estamos hablando del 7, del 8 y del 9 de octubre, es decir, menos de un mes de 2025 para, si no me equivoco, la 35 ediciones. Luis Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Antes de que nos vayas a responder con el ímpetu y el cariño que nos tienes, abre tu micrófono para que se te oiga bien, alto y fuerte. No te oímos. ¿Ves? ¿Ves? Si ya lo decía yo, si yo quería oír a Luis, Se está preparando, se está se está preparando. Se está preparando. preparando. Luis, abre ese micrófono. Venga, a ver si te deja. ¿Abierto ya? Estamos ya. Ahora sí. Perfecto, Luis. Bienvenido, Ahora sí. amigo mío. Bueno, en primer lugar, un gran saludo a todo el equipo de vuestro magnífico programa y a toda la audiencia. Es un gusto escucharte, Luis. Oye, que decíamos que falta menos de un mes para Securmática, es una de las citas que os ocupan como decanos de la información en ciberseguridad y como decanos de la seguridad de la información. Y este año, pues siempre nos gusta conocer qué es lo que estáis preparando, sobre todo para ver, como decíamos al principio, dónde se va a situar la conversación en materia de ciberseguridad. Eh, Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias una vez más por tener la deferencia de pensar en SIC. Efectivamente, a veces me da un poquito de vértigo mirar hacia atrás y tener que decir en alto que vamos a la 35ª Jolín. edición de un congreso que quizá algunos pudieran plantearse que hace ese tiempo, 3 décadas y media, pues quizá no había estas cosas, pero sí estaba el germen. El caso es, como habéis estado diciendo antes, la sociedad, hemos hecho la apuesta por lo digital, pero somos defectuosos y lo estamos trasladando a el escenario digital que sigue teniendo goteras. Entonces hay goteras por parte de la sociedad que no acaba de tener una formación diligente en esto, ni tampoco quienes se les ofrece la sociedad digital para que sea confiable y se atrevan a hacer. La verdad es que es un poco triste seguir escuchándote a ti lo que acabas de decir, de que no nos fiemos de nada. Siempre recuerdo una frase de un insigne auditor de ciberseguridad que dio la casualidad que también era el padre de José de la Peña, mi socio en SIC, que decía que no es lo mismo fiarse y confiar. Y en fin, esto está aquí. Así que da pábulo a que se tenga que seguir profundizando. Nosotros, desde nuestra especialización en el mundo corporativo, procuramos hacer un encuentro, que es este Securmática, en el que se atisben los nuevos senderos en que la avanzadilla en ciberseguridad en todos los frentes, léase las compañías con más recursos, más grandes y que con más crucial es la ciberseguridad para ellos, están haciendo ahora y en lo sucesivo. Y de paso presentamos también pues un poquito el saber más avanzado por parte de los responsables de ciberseguridad, de riesgo digital y de seguridad digital. Y también creo va a ser otra jornada, una de las tres que hay, que se va a hablar muy y mucho del drástico cambio que van a hacer las instituciones públicas de cara a la ciberprotección, imbuidas por el riego de presupuestos, y en algún sentido poco esperado, y por otro lado, avanzadillas vinculadas con esta tesitura actual geopolítica en la que Europa tiene que reflexionar, y una de las partes de la reflexión más importantes es que tenemos que aprender a defendernos mejor, incluido en esta quinta dimensión que es la ciberseguridad. Mm. Oye, Luis, hablabas de la especialidad, ¿no? De esta securmática, de poner el foco en lo corporativo. Todos recordamos cuando se hablaba por ejemplo, de la internacionalización de empresas, como había grandes compañías, ¿no? Que eran las que hacían de empresas tractoras de otras más pequeñas, ¿no? A la hora de abordar países. ¿Se puede aplicar este símil en materia de ciberseguridad como ese gobierno corporativo de la ciberseguridad de las grandes compañías de nuestro país con una larga tradición en securización de la información son las que marcan el camino de esa necesaria cultura de ciberseguridad a escala proporcional, obviamente, de el resto de las empresas y por ende de los ciudadanos? ¿O hay una desconexión que debería mejorar? Creo que has estado muy atinado, Eduardo, pero creo que con un simple guarismo lo dice todo.
una de estas compañías es española, creo que está orgulloso, es una entidad financiera y tiene más clientes que casi 2 veces España. Entonces, solo con ese dato nos está diciendo que el expertise y los tropiezos que está teniendo para sacar adelante su proyecto de negocio, que es transnacional, como bien has dicho antes, pues es una encascada, el aprendizaje debe ir bajando hacia el común de la sociedad, que por otro lado, pues precisa de una atención muy, 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 yo creo, exhaustiva por parte de las entidades públicas, que creo que hasta ahora aún le faltan hacer bien los deberes. Yo creo que ha quedado bastante claro. Pablo, Mónica, ¿qué Ujú. pensáis? Pues no, no, a ver, no puedo estar más de acuerdo con las reflexiones. Me gusta, ya tengo ganas de ver un poco esa parte que atisba de cómo va a ir la parte pública y esos presupuestos que tienen, dónde se van a poner y de los retos que yo creo que abordan empresas, pues como está indicando Luis, de tan gran tamaño y donde creo que la automatización yo creo que sería tercer o cuarto año, es una de las cosas más importantes que tienen que abordar todas estas organizaciones. Mónica, Así es. o Luis, perdón. Así es. Sí, sí. Dime, dime. ¿O quieres que abunde en ello? No, no, Estoy no, es que totalmente de acuerdo no, no. y hay más frentes que vienen que hay que remangarse mucho más y aquí se van a mostrar algunas vías, por ejemplo, todo el circo de humo y gaseosa derivado de la IA manipulada y de un poco de que sirve para todo. Creo que más allá de que quién está ganando la carrera de un lado o de otro y que potente soy ahora y que puedo vislumbrar mejor todo y vislumbrar la llegada del enemigo de sus prácticas peligrosas, pues por otro lado, creo que sí es verdad que hay 5 o 6 áreas, que una de ellas quiero hacer mucho énfasis, que no es que es de ahora, pero su tamaño gigantesco hay que ponerse muy en guardia, que es el fraude digital. El fraude digital, a diferencia de la ciberseguridad, no se queda estrictamente en esa dimensión, sino que en cascada va implicando a un resto de actores, llegando hasta el ciudadano y servirse de estos ciudadanos y el fraude digital. Están muy preocupadas las organizaciones y las entidades públicas porque si no colaboran mejor y más entre ellas, esto va a ir muy mal. Esta es una de las presentaciones más potentes que va a haber en Securmática porque el Banco Santander, a través de su CISO global, Hazel Díaz, y del responsable de lucha contra el fraude, pues van a hablar los avances muy importantes que se están haciendo, por ejemplo, a través de asociaciones financieras para ponerse de acuerdo en que con la colaboración privada-privada, ojo lo que digo, privada-privada mucho más elaborada, y por supuesto la parte de la colaboración público-público y público-privada, que también habrá alguna presentación muy especial por parte del nuevo responsable de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, Javier Candau, que como bien conocéis ha sido visitante de esta emisora en algunas otras ocasiones. Sin lugar a dudas, y además es una figura que nosotros apreciamos y respetamos profesionalmente, porque tiene esa, ese, ese conocimiento muy similar al que vosotros desarrolláis, Luis, desde la revista SIC, junto a Pepe de la Peña, en el que hace muchos años, cuando estaban haciendo el germen de la securización de los entornos primero tecnológicos, luego digitales, pues ahí estabais vosotros, ¿no? Y sobre todo conociendo y aprendiendo. Por lo tanto, para nosotros es, por supuesto, un orgullo y ojalá que pueda volver pronto a nuestro escenario. Le voy a dejar a Mónica que pregunte, pero fíjate, antes hablabas tú, ¿no? De ese refuerzo de la colaboración público-privada que nos consta es mucha, ¿no? Precisamente instituciones como el CCN, yo creo que es uno de los adalides en entender la colaboración público-privada, ¿no? Pero en qué otras áreas crees, Luis, que se puede seguir incentivando? ¿Qué nos está fallando? Porque yo creo que las comunidades autónomas parece que ya van entendiendo también un poco esa necesidad de crear entornos, los hemos conocido, ¿no? Como muchas regiones ya han creado sus propios centros de ciberseguridad, pero no sé dónde más podríamos insistir. Perdona, Mónica, que me saltó el turno. Solo faltaba.
Bueno, hay muchísimos escenarios de colaboración. De hecho, creo que, por ejemplo, a través de los galardones que concedemos, que por cierto, quizá os conste que fuisteis agraciados con ello, concedimos una iniciativa muy interesante que se llama Fraud Defense, que era la unión de esfuerzos de las más potentes entidades financieras españolas, que en vez de hacer la guerra por su cuenta, se pusieran de acuerdo porque con el fraude no se las apañan exclusivamente. Entonces hay sectores, sectorizado, que las vías de camino de avance son ponerse de acuerdo sectorialmente. Así que yo quiero pensar que escenarios como, por ejemplo, la ciberseguridad industrial compartiendo, el mundo de la salud, por supuesto el de la identidad, que hay que echarse a temblar. Ya sabéis que soy una persona que desde hace mucho estoy sacando la banderita de la identidad digital y de los proyectos europeos de la cartera. Pues creo que son varios escenarios muy importantes en que claramente hay que remangarse más, dejar de estar celosos, dejar de tener reticencias y por el bien de todos hacer mayores esfuerzos de hacer comparticiones de cosas que no hay que desvelarlo todo, pero algunas cosas más creo que queda trabajo por delante porque van rapidísimo los señoritos del otro lado y además espoleados por el empuje brutal de la inteligencia artificial. Ujú. Mónica, Sí, desde luego, Luis, nos acordamos muchísimo de ese reconocimiento. Vamos, tiene un lugar muy especial, ¿verdad? hombre, En lo Capital tiene en varios Radio. sitios, Así en es. una estantería, en Ujú. nuestros currículums y, por supuesto, en nuestro corazón, querido. Sabía que ibas a decir eso. Efectivamente, sí que lo es. Que es Y verdad, ¿eh? sí, y Luis, por eso siempre nos encanta contar contigo y escucharte como amigo del programa, porque haces siempre unos análisis muy certeros, ¿no? Precisamente de esa evolución. Y a mí me había llamado la atención cuando lo vi el otro día, el lema del evento, ¿no? De este año de Securmática, que es llegados aquí hay que seguir aprendiendo, ¿no? Y sé que vosotros no dais puntadas sin hilo siempre, bueno, siempre, a ver, tiene como muchas interpretaciones, ¿no? O lecturas este eslogan, ¿no? Desde luego que hay que seguir aprendiendo en el propio Congreso, pero pues los CISOs y el resto de directivos, ¿no? Y de profesionales que acuden a Securmática tienen que seguir aprendiendo como es parte de su profesión, ¿no? Porque esto nunca para. Pero ¿en qué dirías que tienen que poner el acento ahora? En lo que tienen que aprender, en esta automatización, en esta inteligencia artificial que nos adelanta por la derecha o por la izquierda, ¿en qué dirías que tienen que aprender todavía más, Luis? Muchas gracias, Mónica, por lo que has dicho. Os lo agradecemos. Eh, no hay demasiada cosa diferencial o diferenciadora, perdón, respecto de otros escenarios. Lo que sí es verdad, y ayer recuerdo haber leído una entrevista al gestor máximo en nuestro país de LinkedIn que venía a decir que no es posible parar de aprender porque el mundo está frenético. Y en el mundo de la ciberseguridad está frenético en varios ámbitos. Uno de ellos es el simplemente tecnológico. Aquí quiero dejar caer la valoración de que por primera vez, y nos jactamos de haberlo sacado a la superficie hace tiempo, la identidad que iba por un lado y el mundo de la ciberseguridad en red, etcétera, por otro, se acabó. Así que la primera operativa que ha habido recientemente de la Unión de Palo Alto con CyberArk y lo que significa es la primera de las que vamos a ver muchas más, porque las dimensiones no pueden ir cada uno por su lado. O sea, en el mundo tecnológico está sucediendo eso y, por cierto, la puesta de patas arriba derivado de la aplicación diversa de las injerencias artificiales. Por otro lado, también esto último va a influir en cómo va a ser el perfil del principal gestor, no me gusta en absoluto decir líder, el responsable a quien se le encomiende la llevanza del riesgo digital, que creo que eso es superior a lo que es la ciberseguridad. Va a propiciar una, digamos, mutación de lo que es el CISO clásico, por supuesto, el único que quiera tener el convencimiento de que querer ser más, zambullirse y fusionarse con las necesidades del negocio,
no de tonterías, o quedarse si quiere estar en la sala de máquinas, que por otra parte también es muy interesante y hay gente que vibra por estar ahí, pero creo que habrá que entender mejor dónde se está y para ello el tipo de CISO que se va a precisar va a tener una raigambre muy superior al concepto de los riesgos tecnológicos dentro del concepto de los riesgos empresariales. Así que estas dos dimensiones fundamentales, que es que muta hacia dónde va la ciberseguridad, que creo que va a ser muchísimo más difícil de gestionar, va a tener unos primeros añadidos con apoyo de la IA, pero después va a seguir necesitando a gente con estas cualidades que algunos tenemos en la azotea o nos gustaría seguir conservando, Mm. de la imaginación, de echar mano de las bibliotecas, de cruzar informaciones, del ingenio, etcétera, y va a propiciar una nueva figura que chisporrotee la profesionalidad y que va a seguir siendo muy atractiva. Pablo. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo con Luis en esa parte de que es importante que la gente de seguridad salga un poco de la sala de máquinas y empiece a hablar el lenguaje del negocio, que entienda un poco de cuáles son los puntos o aspectos críticos del negocio, como hablábamos en el caso de Jaguar, de cómo puedes estar perdiendo 6 millones de euros al día, que es una cantidad bárbara, y cómo puedes poner medidas para que eso no sea tan grande. Pero, y aquí también, en contrapartida, también lo que tenemos que exigir es que se nos haga también, que cuando diga que algo tiene que ser así, no haya impedimentos o directivos que se los salten y acabemos con... Me gustó mucho la noticia de Qantas, de cómo les puso a los distintos directivos una penalización en sus bonus por haber tenido un incidente en seguridad, y algo que quizás yo creo que se tiene que empezar a ver ahí más en los, en las empresas. Pero yo le quería preguntar más por la primera parte en la que había hablado de esa unión de Palo Alto CyberArk y de otras compras que ha habido, como la de Mm. CrowdStrike que ha comprado Onum, o la de Google y cómo compró Wiz. ¿Qué le está pareciendo a Luis? Si está realmente habiendo un movimiento de concentración en el que va a haber cada vez más campeones y empresas de nicho. ¿Cómo lo ve él? Yo tengo una sensación de déjà vu, gracias por la pregunta, pero de déjà vu en el sentido de que ¿dónde he visto yo esto antes? Como ya llevamos unas cuantas décadas, ha habido oleadas de Mm. intentos de volver a juntar tecnologías, pero radicalmente el mundo digital está creando nuevos escenarios sin parar y esos hay que volver a atenderlos. Y eso propicia la creada de nuevas startups que luego son merendadas. Otro aspecto que sí quería resaltar y que nosotros creo que hemos sido pioneros en visibilizarlo mucho es la tendencia que tiene que ver con esta pregunta que has hecho, Pablo, que es en algún sentido la plataformización para permitir hacer mejor digestión de todo lo que se tiene que gestionar y, por otro lado, exprimirle los datos. Esto conecta, por ejemplo, con esta otra operación que hay que estar orgullosos en la parte que nos toca del espíritu Cañí, que es Pedro Castillo y sus compañeros en ONUM, que supieron ver ya desde las tradiciones anteriores en las otras compañías Mm. que la marejadilla de datos que es ingobernable y que es muy mal ordeñable, habría que ordeñarla mejor. ONUM lo ha sabido hacer, lo ha sabido vender y la gente de CrowdStrike lo ha entendido porque el desmadre de diarrea de datos que hay y hay que intentar sacarle ese concepto antiguo de comienzos de siglo de que es petróleo, pues sigue teniendo sentido. Así que los han absorbido a ONUM. Sabes que ahora van a llevar aspectos de SIEM sofisticados, algunos de los componentes de ONUM, y van a tratar de seguir limpiando y ordeñando y propiciando con una gradación mucho más minuciosa este volumen desmesurado de información que puede ser útil especialmente para esa otra vía que quiero mencionar otra compañía por hacer la pelota ya, seguimos barriendo para casa y para España, que es Synapse, en el Ujú. sentido que también que hace grandes esfuerzos por vislumbrar cómo es lo que está viniendo para detectarlo antes e interactuar con el conjunto de taifas tecnológicas que hay dentro de las propias compañías. Recordemos que hay entre 20 y 40, según los últimos estudios, para atender diversas cosas de seguridad. Con lo cual,
en castellano cañí es un carajal Ya. increíble que hay que domesticarlo y embridarlo. Oye, pues una última pregunta te quiero formular y tiene que ver también con otro ecosistema que se está generando y sobre el que tú has puesto la lupa en tu editorial de la revista Sí, que el otro día compartiste a través de las redes sociales, principalmente profesionales, y que hablaba de una nueva figura que está emergiendo. Lo comentábamos hace un tiempo en el programa, Pablo Mónica, no sé si os acordáis, ¿no? Que decías, oye, en los últimos tiempos estoy recibiendo mogollón de notas de prensa sobre ciberseguridad, es decir, de un tiempo a esta parte, ¿verdad? De repente es el foco, ¿no? En el mundo de la ciber y tal, nos llamaba mucho la Ujú. atención, ¿no? Y Luis ponías el foco un poco en una nueva figura que está emergiendo, ¿no? Y que quizás está siendo un poco contraproducente a lo que es la generación de una cultura de ciberseguridad sólida y de futuro, que hablabas de influencers, casi, casi. Bueno, hablaba de los insolvencers, Eso, que eso, es donde yo dejo a los eso, influencers. eso. Insolvencers. Creo que el mundo digital sigue teniendo mucho morbo y se necesitan anzuelos sucesivos. Cuando queda quemado uno, yo qué sé, la cadena de bloques, el metaverso, etcétera, pues viene lo siguiente con más o menos razón y con ganas de asentarse. Últimamente, pues estamos, lógicamente, con los dos temas que están más en el candelabro. Uno de ellos, pues, es las diversas dimensiones del mundo cuántico y, por supuesto, la IA. Así que al olor de esto, pues mucha gente con el morbo que tiene, pues están desembarcando, consideran que si recogen retazos de esta, aunque sean ininteligibles, si lo mezclen con otras cosas, pues van a tener un conjunto de cebos adicionales para las tareas de adquisición de likes y de seguidores. Eso creo que es lo que está sucediendo. Lo que vengo a decir en la sección que comentabas es un poco una señal de advertencia que el resto de las personas tenemos que hacer un esfuerzo por distinguir el grano de la paja, porque si no, la paja es tan desmesurada que va a enturbiarlo todo y si no se sabe discernir bien, y aquí estáis jugando una labor también crucial, aparte de la que hacemos nosotros y otros actores de la comunicación, mucho me temo que al final o dentro de poco no se va a saber muy bien si ni siquiera es importante conocer la verdad de las cosas. Mm. Pues ojo, porque esa advertencia que nos hace Luis Fernández, editor de la revista SIC, puede ir increciendo, sobre todo por una de las cosas que ha dicho. Va a venir un maná de dinero para potenciar, reforzar, y ya sabéis lo que suele atraer el maná de dinero. Mucho advenedizo que al final puede acabar confundiendo. Esperemos que no sea así. Nos veremos en Securmática los próximos días 7, 8 y 9 de octubre a través de securmática.com. Tenéis toda la información para poder compartir este 35 aniversario del Congreso de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, yo creo que más longevo de España. Luis Fernández, te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias.